Las evidencias del Libro de Mormón. ¿Casualidad o registro real? Bienvenidos a un nuevo episodio de Evidencias sin Fronteras. Hoy no vamos a hablar de fe. Hoy no vamos a pedirte que creas. Hoy vamos a pedirte que pienses. Vamos a aplicar la lógica más fría a un fenómeno que la arqueología moderna está empezando a desenterrar literalmente. ¿Qué posibilidades reales existen en que un texto de 1830 describiera hechos geológicos que la ciencia solo confirmaría 150 años después? Analicemos los hechos. Imagina el escenario. Año 1830. Un joven sin estudios superiores en una zona rural de Nueva York publica un libro en el que describe con lúcidos detalles un cataclismo donde ciudades enteras se hunden bajo el agua. En ese momento nadie sabe de ciudades sumergidas en América. No había radares, no había buceo autónomo, no había arqueología subacuática. Si José Smith estaba inventando una historia, cometió el error más arriesgado de la literatura: ser específico. La lógica nos dice que un estafador evita detalles que puedan ser probados falsos, pero el Libro de Mormón se arriesgó a decir que ciudades como Morón y Jerusalén desaparecieron bajo el agua. Durante las décadas, los críticos se rieron. No hay ciudades bajo el agua en América, decían, pero la lógica de los hechos cambia el juego. Samabaja, Guatemala, descubierta apenas en 1996, una ciudad entera en el fondo del lago Atitlán. No se hundió poco a poco, fue un evento catastrófico, coincide con la descripción del tercer Nefi. Lago Titicaca en Bolivia, Perú. En el año 2000, una expedición internacional encontró un templo y estructuras bajo el agua que datan de hace 1500 años. La anomalía de Cuba, estructuras a profundidades abismales detectadas por sonar. Lógicamente, ¿cómo sabía un hombre en 1830 que en el fondo de los lagos, mares de América escondía urbanismo antiguo? Si esto es una coincidencia, es una que desafía las leyes de la probabilidad estadística. Aquí es donde la lógica se vuelve implacable. Si solo fuera el agua, diríamos, tuvo suerte, pero analicemos solo una pequeña parte de una cierta acumulación de datos. El cemento. El libro dice que en el siglo I a.C. usaban cemento. En 1830 los expertos decían que en América antigua solo se usaba piedra. Hoy en la arqueología mesoamericana confirma que el uso del cemento de cal alcanzó su pico de sofisticación precisamente en el siglo I a.C. La genealogía, la descripción de tercer Nefi sobre la oscuridad densa que no permitía encender fuego, es una descripción exacta de lo que ocurre en erupciones volcánicas de gran escala, donde el exceso de ceniza y el CO2 impide la combustión. ¿Cómo sabía esto un campesino que nunca vio un volcán activo? La lógica dicta que cuando las coincidencias se acumulan en campos tan distintos, geología, arqueología, lingüística, la etiqueta de coincidencia deja de ser científica y se convierte en una excusa desesperada para no aceptar la realidad. Es curioso notar la reacción de los críticos. Cuando aparece una evidencia, guardan silencio o intentan ridiculizarla con nombres absurdos para minimizar el impacto. Es lo que vemos a menudo. Si el hecho no encaja en su narrativa, simplemente lo ignoran o lo publican en una nota al pie de página, como bien dice un dicho. Al sabio no le hace falta gritar su riqueza. La iglesia a veces parece mantener esa postura. No necesita salir desesperada a probar cada hallazgo, porque la verdad se sostiene sola. Pero para el buscador sensato, el silencio de las instituciones no debe ser el fin del camino, sino una invitación a investigar por cuenta propia. Si pones todas estas piezas sobre una mesa,
Las ciudades sumergidas, el cemento, las estructuras poéticas hebreas, los nombres antiguos, y tratas de forzarlas para que quepan en la cabeza de un joven de 24 años de 1830, la lógica se rompe. Negar estas evidencias no es ser escéptico, es estar cerrado a la posibilidad. El que tiene las manos sobre los ojos no puede quejarse de que el sol no existe. La invitación hoy es simple. Quítate las manos de la cara, mira los datos, rasca la superficie, porque las ciudades que antes estaban en el fondo del agua hoy están saliendo a la luz para contarnos una historia que muchos no quieren escuchar. Hasta ahora hemos analizado la asombrosa coincidencia de las ciudades sumergidas, pero si creías que eso era un hecho aislado, vamos ahora a profundizar en un patrón que se repite constantemente. Lo que ayer fue motivo de burla hoy es un pilar de la arqueología. Hablemos del cemento en la América antigua. Retrocedamos a 1830. En el Libro de Mormón, específicamente en Helaman 3, del 7 al 11, se describe a un pueblo que migra hacia el norte y ante la falta de árboles se vuelven expertos en el trabajo del cemento. Durante más de 100 años este pasaje fue el arma humeante de los críticos. Los arqueólogos de la época afirmaban con total seguridad que los antiguos habitantes de América no conocían el cemento, decían que solo usaban piedras y barro. José Smith fue ridiculizado por incluir un material moderno en un registro antiguo. La lógica de los críticos era simple. Si no lo hemos encontrado, no existe. Por lo tanto, el libro es falso. Pero la ciencia no es estática. A medida que las excavaciones en Mesoamérica avanzaron, ocurrió algo incómodo para los detractores. El hallazgo se descubrió que ciudades como Teotihuacán y los centros mayas del periodo preclásico tardío, justo el tiempo que describe el libro de Helaman, no solo usaban cemento, sino que lo usaban de forma masiva. La sofisticación no era un cemento rudimentario, era un cemento de cal de una pureza y resistencia asombrosa. Lo usaban para sellar pisos, recubrir pirámides y construir depósitos de agua, chultunes. El Libro de Mormón menciona que usaron cemento porque no había árboles. La ciencia moderna ha confirmado que la producción de cemento de cal requiere temperaturas altísimas, lo que provocó una deforestación masiva en áreas como la cuenca del Mirador. Es decir, la falta de árboles y el uso de cemento están históricamente vinculados, tal como dice el registro. Analicemos esto con lógica pura. ¿Qué posibilidades tenía un joven en Nueva York, rodeado de construcciones de madera y piedra, de inventar que en la antigua América se construía con cemento debido a una crisis ecológica de deforestación? Al igual que con las ciudades hundidas, aquí vemos el patrón. Afirmación del libro, un detalle específico y arriesgado. Décadas o siglos después, confirmando el detalle con precisión técnica. Si José Smith hubiera querido engañar a la gente de su tiempo, había escrito sobre cosas que ellos ya conocieran. Escribir sobre cemento en América antigua en 1830 era lógicamente hablando un suicidio literario, a menos que estuviera traduciendo un registro real. Es fascinante ver cómo aquellos que gritaban fraude en el siglo XIX ahora guardan un silencio sepulcral sobre el cemento, o peor aún, intentan decir que fue una suerte fenomenal. Pero ¿cuántas veces puede alguien tener suerte en temas tan diversos como la geología, la química, de materiales y la ingeniería antigua? La persona sensata debe preguntarse quién es realmente el que tiene los ojos cerrados, el que acepta que estas coincidencias superan cualquier probabilidad estadística, o el que sigue buscando una excusa para opacar lo que es evidente a plena luz del día. Al igual que el millonario no necesita exhibir sus cuentas bancarias para saber lo que posee, las evidencias del Libro de Mormón están ahí, sólidas como el cemento de Teotihuacán, esperando a que alguien con honestidad intelectual las examine.
No te quedes con la nota pequeña del periódico. Busca la estructura completa, porque cuando el patrón se repite una y otra vez, deja de ser un misterio para convertirse en una verdad. Continuamos con esta serie que estamos construyendo. Si el hundimiento de ciudades desafió la arqueología de la época y el saneamiento desafió la arqueología, el tema de las planchas de metal desafía la historia de la escritura y la metalurgia. Ya hemos analizado cómo el agua devolvió ciudades que se creían imposibles y cómo el cemento mesoamericano silenció a los críticos. Ahora vamos al corazón físico del Libro de Mormón, el soporte de su estructura en 1830. La idea de un libro antiguo escrito sobre planchas de metal y enterrado en una caja de piedra era para muchos el colmo de lo absurdo. Hoy, la lógica nos cuenta una historia muy diferente. Imagina las escenas. José Smith afirma haber recibido un registro de planchas de oro con apariencia de metal en el siglo XIX. Los expertos y clérigos se burlaron abiertamente. Decían, nadie en el mundo antiguo escribía libros en metal. El oro es demasiado blando. No existen registros de cajas de piedra para libros. Para el conocimiento de 1830, la escritura antigua se limitaba al papiro, al pergamino o las inscripciones en monumentos de piedra. Un libro de metal era considerado una fantasía de un campesino que no entendía cómo funcionaba la historia. Pero avancemos el reloj en las últimas décadas. El mundo de la arqueología ha desenterrado los hallazgos que habrían dejado sin palabras a los críticos de José Smith. Las planchas de Epitapia. En 1964 se encontraron 3 láminas de oro con inscripciones en etrusco y fenicio, grabadas de forma muy similar a lo descrito por José Smith. El rollo de cobre, Qumran, encontrado entre los rollos del Mar Muerto, este es un registro de tesoros grabado íntegramente en metal para asegurar su preservación. Las planchas de Darío, Persia, encontradas en Persépolis, son planchas de oro y plata depositadas en cajas de piedra bajo los cimientos de un palacio. El libro de oro de los etruscos, un libro de 6 páginas de oro puro, unidas por anillos, encontrados en Bulgaria, que data de hace 2500 años. La lógica. ¿Cómo podía José Smith saber que la traducción de escribir registros sagrados en planchas de metal y ocultarlos en cajas de piedra era una práctica auténtica del mundo antiguo, especialmente en el Medio Oriente, de donde provenía Leí? Si los ejemplos más claros de esto no se descubrieran, sino hasta más de 100 años después de su muerte, ¿suerte o conocimiento imposible? Analicemos el patrón. Si estás inventando un libro, eliges un material común, papel, cuero o piedra. No eliges un formato que nadie ha visto jamás y que te expone al ridículo inmediato. Sin embargo, hoy sabemos que se escribía en metal, se usaban aleaciones como la tumbaga, común de la América antigua, que daba apariencia de oro pero con mayor dureza. Se protegían en recipientes de piedra. Lógicamente esto ya no puede llamarse coincidencia. Cuando un autor adivina el material de construcción cemento, el fenómeno geológico, ciudades hundidas, el método de preservación de documentos, planchas de metal, la posibilidad de que sea un fraude se reduce a casi cero. Lo que antes era imposible, ahora los críticos intentan llamarlo irrelevante. ¿Será esto miopía del crítico moderno? Dicen. Bueno, sí existían, pero José no lo sabía. Exacto, ese es precisamente el punto lógico. Él no podía saberlo. Es la misma actitud del que ve al millonario y dice que su fortuna es suerte, ignorando el trabajo y la realidad que hay detrás. La Iglesia mantiene su postura sabia. La verdad no necesita ser gritada para ser verdad. Pero para los que buscamos evidencias con la mente abierta, estos hallazgos son como martillazos sobre el metal. Suenan con la fuerza de la realidad. Si tienen las manos sobre los ojos, el brillo del oro no te va a cegar. Pero si decides bajarlas,
verás que el libro de Mormón no solo es un registro espiritual, sino un objeto que encaja perfectamente en un contexto histórico que José Smith no pudo haber inventado. Ahora vamos a adentrarnos en un terreno donde la posibilidad estadística se vuelve casi astronómica, la onomástica, el estudio de los nombres. Hasta ahora hemos visto ciudades bajo el agua, cemento donde no debería haberlo y planchas de metal que la historia confirmó. En esta parte del recorrido de las coincidencias o evidencias, para otros, vamos a analizar algo más sutil, pero quizás más imposible de adivinar. ¿Qué posibilidades hay de que un joven de 1830 inventara nombres que sonaban absurdos en su época, solo para que la arqueología los encontrara siglos después en documentos antiguos? Vamos con los datos. Empecemos con uno de los nombres más conocidos del libro del Mormón, Alma. Durante casi 150 años, este fue el blanco preferido de las burlas. Los críticos decían José Smith era tan ignorante que le puso a un profeta un nombre de mujer latino. En el siglo XIX, Alma era efectivamente un nombre femenino en español y latín. En la década de 1960, el arqueólogo Yigael Yadin encontró en las cuevas del Mar Muerto un contrato de propiedad de la época de rebelión de Bar Kokhba, siglo I después de Cristo. ¿Qué nombre aparecía ahí como un testigo masculino? Alma, hijo de Yehuda. Por primera vez en la historia moderna se demostró que Alma era un nombre masculino semítico auténtico. José Smith no pudo haberlo copiado de ninguna Biblia ni de ningún libro de su época. ¿Suerte? La lógica empieza a dudarlo. El libro de Mormón afirma ser una mezcla de cultura hebrea y egipcia. Lógicamente deberíamos encontrar nombres de ambos orígenes. Panchi es un nombre que aparece en el libro de Mormón, Elaman 1.3. En 1830 este nombre no existía en ningún registro conocido. Hoy los egiptólogos saben que Panchi es un nombre egipcio auténtico que significa el que vive. Hermons, el libro menciona una región salvaje llamada Hermons. Investigaciones lingüísticas modernas han vinculado este término con conceptos egipcios para referirse a lugares desolados o fronteras. Gideani, otro nombre con raíces egipcias detectado por lingüistas, fuera del ámbito religioso. La pregunta lógica, ¿cómo puede un campesino sin acceso a diccionarios de jeroglíficos, que apenas estaban siendo descifrados por Champollion en Francia en esa misma época, acertar en la estructura fonética y raíces de nombres egipcios antiguos? Recientemente, en excavaciones en la ciudad de David, Jerusalén, se han encontrado bulas o sellos de barro que los oficiales usaban para sellar documentos antes de la destrucción de la ciudad en el año 600 a.C., la misma época de ley. Se han encontrado nombres como Saram, mencionado como Sesoram, o variantes en el libro, pero el caso más impactante es el del nombre de Nefi. Aunque los críticos decían que no era un nombre real, se han encontrado raíces semíticas y egipcias NFR que coinciden perfectamente con el significado de bueno o fino, lo cual explica por qué Nefi comienza su registro diciendo que nació de buenos padres. Si aplicamos la lógica de un escritor de ficción, si quieres inventar nombres que suenen antiguos, usa variaciones de nombres bíblicos como abranismo o Isaac y Anu. No inventes nombres como Moisés, que hoy se sabe es un término hebreo real para un tipo de libertador. Mosía, si no conoces el idioma hebreo, la acumulación de nombres auténticos que no aparecen en la Biblia, pero sí en la arqueología del Medio Oriente y Egipto, ponen a los críticos en una posición desesperada. Llamar a esto coincidencia es lógicamente ignorar la evidencia para proteger una conclusión predeterminada. Como hemos dicho antes, el sabio no necesita demostrar su riqueza
pero los registros antiguos parecen estar gritando su autenticidad. Los nombres en el Libro de Mormón no son simples palabras al azar, son huellas dactilares dejadas en el barro y la piedra que han esperado siglos para ser leídas. Si José Smith era un campesino ignorante, entonces fue el ignorante con más suerte en la historia de la humanidad, acertando en geología, metalurgia, química y lingüística antigua. Quizás la explicación más lógica es la que él mismo dio. Dentro de nuestra investigación, abordemos ahora lo que muchos investigadores consideran la evidencia reina o la prueba del fuego geográfica, el hallazgo de un lugar físico que coincide en nombre, ubicación y tiempo con el relato del Libro de Mormón, Nahum. El mapa que José Smith no pudo dibujar, vamos a poner un punto en el mapa, un punto real, de piedra y arena que se encuentra en la actual Yemen. Hoy hablamos de Nahum, un lugar donde la ficción y la realidad chocan de frente. En el primer libro de Nefi se describe el viaje de la familia de Leí por el desierto de Arabia. Es un relato lleno de detalles, direcciones sur-sureste, proximidad al Mar Rojo y, lo más importante, nombres de lugares. La mayoría de los nombres, como el Valle de Lemuel, fueron puestos por Leí, pero hay una excepción clave. En primera de Nefi 16:34, el texto dice que llegaron a un lugar que ya se llamaba Nahum. Ahí enterraron a Ismael. La lógica nos dice que si José Smith estaba inventando el libro, ¿por qué incluir un nombre específico en un lugar en medio del desierto de Arabia? Un lugar que nadie en Nueva York en 1830 conocía. La lógica del estafador dicta: mantén la geografía vaga para que nadie pueda probar que mientes. José hizo todo lo contrario. Durante 150 años, Nahum fue otro punto de burla. No existe tal lugar, decían los críticos. Pero al finales de la década de 1990, un equipo de arqueólogos alemanes que excavaban el templo de Barán en la región de Marib, Yemen, desenterró algo asombroso: 3 altares de piedras votivos. La inscripción: los altares datan del siglo 7 y 8 a.C., exactamente la época de Leí. En ellos aparece una inscripción dedicada a un donante de la tribu de NHM. En la lengua semítica no se escriben las vocales, pero la pronunciación es Nahum. La ubicación: estos altares se encontraron en la región que ha llevado ese nombre por milenios. Lo más impactante es que Nahum se encuentra exactamente donde el Libro de Mormón dice que el grupo de Leí giró su dirección hacia el este para cruzar el desierto hacia la tierra de abundancia. Analicemos esto con la frialdad de los números. Para José Smith, adivinar Nahum tendría que haber acertado en 4 variantes simultáneas. El nombre, la raíz exacta NHM. La ubicación: en el sur de la península arábiga. La cronología: un lugar que ya existía en el año 600 AC. El giro geográfico: el punto exacto donde el mapa de Arabia permite un giro hacia el este que lleva a una costa fértil. La lógica: en 1830 no había mapas detallados del interior de Yemen disponibles en las bibliotecas de Estados Unidos que mencionaran a la tribu NHM. No existía Google Maps ni arqueología de la zona. Si esto es una coincidencia, es una que desafía todas las leyes de la estadística. Los críticos decían: incluso si Nahum no existe, el libro dice que después de caminar hacia el este, llegaron a una tierra con fruta, madera y agua, y Arabia es solo arena. Pero la lógica volvió a ganar. Siguiendo la dirección desde Nahum se llega a la región de Dhofar, en Omán. Es uno de los pocos lugares en toda la península arábiga que, gracias a los monzones, es un oasis verde con madera, hierro en las montañas y frutas. Un lugar llamado Khor-Kafur encaja perfectamente con la descripción de la tierra de abundancia donde Nefi construyó el barco. Hemos llegado al final de este recorrido.
Al principio preguntamos, ¿qué posibilidades hay de que un campesino ignorante hiciera todo esto? Después de ver solo una pequeña parte de lo que hoy se ha descubierto, las ciudades sumergidas, el uso del cemento, las planchas de metal, los nombres semíticos, auténticos y finalmente el mapa exacto de Nahom, la respuesta lógica es una sola. Es imposible que fuera una invención de 1830. Como el millonario que mencionamos, la verdad no necesita desesperarse por la aprobación de los críticos. Los críticos seguirán buscando el pequeño error, la falta de una coma o el nombre de un animal que no les cuadra, pero ignoran la montaña de evidencias que tienen frente a ellos. La lógica es una herramienta poderosa, pero requiere valentía para seguirla hasta donde nos lleve. El libro de Mormón ha pasado de ser un imposible a ser un fenómeno que la ciencia moderna paso a paso sigue confirmando. Gracias por acompañarnos en este episodio de Evidencias Sin Fronteras. La pregunta ahora no es si el libro de Mormón es verdadero. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con esta información? Hasta la próxima.